Bienvenidos a un nuevo episodio de People Things, el podcast de recursos humanos que necesitabas. Hoy nos acompaña Patricia Iglesias, Head of People en Texology. Patricia, bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ti. Hoy nos vamos a estar centrando en un tema súper chulo que a mí personalmente me encanta porque creo que es uno de los grandes olvidados, que es todo el proceso de offboarding y el impacto que puede tener pues una correcta gestión de este paso, de la salida de la gente de nuestro equipo, el impacto positivo que puede tener en nuestra empresa y en las personas. Pero antes de meternos al barro, Pat, me gustaría que te pudieses presentar un poquito, que la gente que nos está escuchando te conozca. Pues yo encantadísima. Bueno, me llamo Patricia, Pat, para todo el mundo. Trabajo como responsable de personas y de cultura en Texology, que es un grupo de varias empresas. Son empresas de tecnología y publicidad programática. Mamá de una nena de 11 años, que para mí es la clave de todo. Y poca cosa más, la verdad. Muy activa en LinkedIn, soy una devoradora de libros y de aprendizaje. Me encanta sentarme con compañeros y compañeras de profesión para seguir aprendiendo y aportar todo lo que puedo. Genial, buenísimo. Me encanta porque además, hemos estado haciendo creo que esta es la número 20, la entrevista número 20 del podcast, y durante las últimas, a mí también me encanta leer, y durante las últimas he estado preguntando por recursos y libros y tengo una lista que creo que tengo 2025 cubierto. Te acabas arruinando, con esto. Sí. Así que estoy segura que luego nos vas a recomendar algún recurso bastante chulo si te gusta el tema. Venga. Vale, pues antes de empezar y meternos más en profundidad con el tema, sí que me gustaría, Pat, que nos comentases un poco, pues a nivel profesional, de dónde vienes, qué aprendizajes claves has sacado, cómo llegas a día de hoy y qué cositas dices, wow, esto fue un momento súper importante a nivel mío personal de crecimiento dentro de mi ámbito laboral. Wow, a ver, no suelo hablar de mí, o sea, no suelo hablar de mí, básicamente. Es que es muy raro hablar de uno mismo, es raro. ¿verdad? Sí, es raro. Pero bueno, puedo destacar varias cosas. A ver, yo soy integradora social, que esto es algo que la gente no suele saber porque normalmente cuando estamos en recursos humanos nos ubican o como psicólogos o como relaciones laborales o cosas del estilo, ¿no? Entonces, cuando dices que eres integradora social es como que les explota la cabeza, pero sí, aquí estoy. Soy integradora social, empecé psicología, pero no la terminé pues, por temas personales, pero me parece una carrera súper chula y en algún momento la terminaré. Y a nivel profesional, pues gracias a haber estudiado en su momento integración social, empecé ya en recursos humanos con 19 años. Ahora tengo 44, o sea que ha llovido ya, ¿eh? Empecé en una ONG que me dio la oportunidad y empecé a trabajar directamente ya como insertora laboral, con lo cual ya empecé a conocer toda la parte de empleabilidad, de inserción, ¿no? Dificultades que tenían personas con recursos limitados, familias desestructuradas, etcétera, para buscar empleo y a la vez buscábamos empresas para poder buscarles también trabajo a estas personas, con lo cual pude ver las dos vertientes. De ahí que estuve unos años, pues ya salté directamente al mundo del trabajo temporal y la consultoría, que esto sí que es un máster en toda regla, estuve un mogollón de años. Yo de verdad recomiendo a todo el mundo que pase por una ETT o por una empresa de consultoría, que se quede ya es opción de cada uno, pero que pase seguro porque se aprende muchísimo. Y evidentemente pues ahí estuve de todo. Empecé como técnica de selección, luego estuve como directora de oficina, llegué a ser territorial. Y justo en la pandemia, que yo creo que ahí es el gran momento, ¿no? Tuve la oportunidad de entrar por fin en una empresa final. Es verdad que había tenido oportunidades antes, pero no me habían llamado la atención. Esta me llamó bastante la atención. Entré en plena pandemia, 1 de abril de 2020, todos confinados en una startup, que yo no sabía ni lo que era eso. Yo despedida. ¿En serio? ¿En plena pandemia? Madre mía. En plena pandemia. Era un momento muy caótico porque había muchísima gente que del día a la mañana ya no tenía trabajo. Exacto, y otros que estaban cambiando de proyecto porque te había pillado en mitad de un proceso de selección. Sí. Era loquísimo. A ver, el motivo de cambio fue porque me salió la oportunidad y además coincidía con que la pandemia tampoco, viendo un poco el futuro a nivel del sector de ETT, que es donde estaba en ese momento, se veía bastante negro, la verdad, con toda la pandemia y todo lo que estaba ocurriendo.
Entonces, yo creo que para mí fue la gran oportunidad, fue el momento. Animo a todo el mundo a que se arriesgue a estas cosas, incluso dando un pasito atrás a nivel salarial, que fue mi caso, pero no me arrepiento para nada. Y ahí sí que entré como head de people, de personas y de talento. En ese momento estaba configurado así, era una startup. Yo fui la número 29, ahora somos 100 personas, o sea que la historia ha cambiado un poquito. Y la verdad es que fue todo un reto porque no había departamento de recursos humanos, no lo habían tenido jamás. Todo lo gestionaba el CEO, que es founder, con otra persona que es el CTO, que son founders. Y evidentemente, pues yo creo que como todas las startups tiraban de recursos externos y se apañaban como buenamente podían, pero no tenían ni idea de lo que era tener un departamento de recursos humanos, ¿no? Entonces, claro, aterrizas ahí y por eso digo que es importante pasar siempre por una ETT o por una empresa de consultoría, porque yo tenía clarísimas las bases legales. O sea, la parte legal la tenía, vamos, no me podías discutir absolutamente nada. Lo otro fue más complejo, lo tuve que ir aprendiendo un poquito por el camino porque realmente, aunque lo había tocado, pues no lo había gestionado desde cero. O sea, es muy diferente llegar a un sitio y tener algo a llegar y tener que montarlo todo, ¿no? Pero bueno, reto súper chulo, ya llevo ahí casi 5 años, súper bien, por el camino hemos comprado un par de empresas más, ya te digo, ahora somos casi 100 empleados y la verdad es que súper contenta. Me ha dado también margen para poder crecer en otros ámbitos, entonces para mí es una maravilla, o sea, no puedo decir nada negativo. Es una montaña rusa de emociones, pero como todo trabajo de recursos humanos. Y más en startups. Buah, es brutal, es brutal. Otro sitio donde recomiendo a todo el mundo que trabaje en algún momento, ¿eh? O sea, ETT es consultoría y startups. Con esto ya puedes hacer lo que quieras. Yo creo que hay dos puntos que dices súper importantes. El tema agencia, consultora, que creo que lo hemos hablado muchas veces también de que es un paso que yo igual recomiendo no saltárselo porque te da muchísimas tablas y el aprendizaje que puedes tener ahí es brutal. Sí. Y luego el que te den la oportunidad de montar algo desde cero, creo que es el sueño de la mayoría de personas de recursos humanos, ¿no? De mira, no tenemos Sí. nada, llega, haz y deshaz. Sí, Como, bueno, no es tan esto. idílico, o sea, está muy guay porque lo haces tú desde cero, pero normalmente lo que te encuentras, y lo sé ahora porque yo lo he vivido y lo veo en otras empresas a las que ahora asesoro, lo que te encuentras son reticencias y muchos esquemas mentales que tienes que ir rompiendo por el camino, ¿eh? O sea, A mí es que esa parte del reto fácil. a mí esa parte del reto me parece muy chula. Claro, lo que pasa es que yo he visto también gente que llega y piensa que puede empezar a desmontar y montar todo y que es relativamente sencillo. Y mucha gente luego se frustra mucho porque la realidad no casa con la expectativa que tenía y realmente tienes que tener una capacidad de empuje, de resiliencia brutal, brutal, porque la mayoría de veces, sobre todo al principio, cuando tienes que ganarte la posición, porque te la tienes que ganar, o sea, nadie sabe quién eres ni lo que estás haciendo en esa empresa, es duro, es complicado. Pero bueno, que si eres capaz y aprendes a aportar ese valor que necesita la compañía, saber dónde organizarlo bien y demás, es un trabajo chulísimo porque luego todo eso que está por detrás lo has montado tú. Sí, a mí siempre me gusta decir que es un poco como mi bebé. No, Sí. es un poco el sentimiento que yo he visto en las startups, ¿no? De llegas a los proyectos en un momento muy inicial y ves el impacto de tu trabajo día a día y cómo va creciendo todo. Entonces es un poco el sentimiento de este producto es un poco mi bebé. Y a mí personalmente es una sensación que me gusta mucho y que me hace sentir como muy útil y muy Claro. llena, ¿sabes? Claro, es eso, es la clave, ¿eh? O sea, sentir que realmente estás aportando. Si llega un momento en el que veo que me aburro, pues seré la primera que levantaré la mano y diré, oye, que aquí ya no pinto nada, ¿no? Pero bueno, van casi 5 años y no me he aburrido ni un solo segundo, ¿eh? O sea, que creo que tardará esto. Me puedo imaginar. Y Pat, hablando ya más en profundidad sobre toda la parte de offboarding, imagino que cuando llegaste, ¿esto lo tenías como una prioridad? Tengo No, que tener unos pasos, vino después, ¿no? Cuando vino ya estaba después. todo como más establecido. Sí, sí. Sí, cuenta. Yo creo que, claro, es que, o sea, hablar del concepto de offboarding es complejo de por sí porque es un concepto que está metido dentro de la propia cultura de empresa, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a un sitio, claro, te puedes encontrar mil casuísticas diferentes. Tú llegas a lo mejor a una multinacional y lo tienen clarísimo y tienen un procedimiento que puede estar bien o no,
pero vamos, tienen un procedimiento que es A, B y C, ¿no? Que luego se haga ya es otra cosa, pero el procedimiento lo tienen. Cuando estás en una startup que vive el día a día, que vive el cortoplacismo, que vive el sentimiento de no saber si al día siguiente todo estará funcionando bien, cómo gestiono todo esto. Normalmente lo que te digo, no tienen un departamento de recursos humanos, con lo cual tampoco tienen el conocimiento suficiente y las habilidades, que eso es importantísimo, para poder establecer procesos ya no solo de offboarding, sino de onboarding y de procesos de selección con ese match cultural que ni se lo habían planteado en la vida, ¿no? Porque al final era, bueno, pues que entre gente íbamos probando. Y esto es un mal común que tienen las startups, a no ser que tengan muy claro desde el principio que el factor de cultura empresarial es básico. Entonces, cuando llegas, no es que no sea una prioridad, es que ni lo piensas, porque estás con el foco en 1000 cosas diferentes hasta que te toca hacer un despido o hasta que alguien te dice que se va, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento es cuando dices, ostras, ¿esto cómo lo habéis hecho hasta ahora? ¿Cómo lo habéis gestionado, no? Evidentemente no se suele gestionar bien. Todas las salidas son procesos muy delicados que si no se hacen bien, si no se gestionan bien, pueden acabar muy mal. O sea, ya no solamente a nivel de salida, sentimiento, equipo, compromiso, sino fuera ya a nivel de marca empleadora, ¿no? Que esto lo teníamos, a nosotros nos pasaba porque nadie cuidaba ese proceso de offboarding, pero es normal. Quiero decir, no estoy para echar la culpa, sino para decir que es algo que ocurre habitualmente cuando no tienes a alguien que se encargue de eso, ¿eh? Entonces, claro, hasta que no llega ese momento, realmente lo que te está preocupando es qué perfiles tengo que seleccionar, qué procedimientos internos tengo que hacer, cómo tenemos que organizarnos internamente, tienes que analizar, tienes que ver cómo se da el feedback, cómo se pide, tienes tantos focos de trabajo que el offboarding realmente es algo que vas dejando hasta que llega el momento, porque es incómodo. Tenemos tendencia a dejar para el final lo que nos provoca incomodidad, ¿no? Entonces, cuando ya todo eso lo tienes un poquito más organizadito, pues entonces sí que ya le pones foco. Y también, evidentemente, depende de cuántos offboardings tengas. O sea, si la tasa de salidas es baja, pues evidentemente no te enfrentas tanto a esa situación. Si tienes uno cada día, pues yo creo que es importante que te sientes y valores qué está pasando. Ya no cómo sale la gente, sino por qué sale, ¿no? Que son cosas diferentes. Claro, es que para mí ese momento es clave para entender muy bien qué es lo que está ocurriendo dentro. Si Claro. dices, tengo una salida cada 6 meses, pues probablemente lo de dentro esté correcto, ¿vale? Haya cosas que mejorar, pero probablemente lo de dentro esté correcto y sea un motivo personal, un nuevo proyecto o algo muy particular. Pero si te está saliendo gente todos los días, obviamente hay un problema más importante que abordar. Exacto. Me preocuparía más el motivo que cómo se acaba yendo la gente, porque si tienes una rotación muy alta, es muy probable que la gente se vaya enfadada por algo. O sea, es que tienes todos los números de que la gente salga huyendo de algo, ¿no? Entonces, creo que es un todo. O sea, yo siempre hablo de la cultura como algo sistémico. Para mí es sistémico 100%. Entonces, para que haya un buen offboarding, tiene que haber una buena cultura empresarial, tiene que haber ese espacio de seguridad psicológica para que la gente sea capaz de abrirse y decirte en un momento determinado, oye, no estoy a gusto por esto, ¿no? O sea, para mí eso es lo ideal. Sí, ¿y cómo lo estáis gestionando ahora en Texology? Porque imagino que, bueno, ya lo tendréis bastante establecido, después de 5 años seguro que tienes un proceso súper chulo. ¿Cómo lo estáis gestionando? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué pasos estáis llevando? A ver, el proceso lo tenemos muy claro, pero no siempre lo hacemos bien, también hay que decirlo, porque influyen muchos factores. Influye el motivo de por qué esa persona o se va o crees que debe irse. Influye también quién sea su responsable directo, porque también las habilidades del responsable o de la responsable directo influyen directamente en cómo va a ser ese offboarding. Y luego, evidentemente, influye pues, toda la parte que decía de seguridad, de cultura, de cómo se está gestionando. Lo ideal para nosotros, lo que tenemos establecido y desde hace tiempo, es que, a ver, nosotros tenemos una cultura de feedback bastante bestia. O sea, nosotros, por ejemplo, para que te hagas una idea, ahora te diré por qué te explico esto. Desde el Departamento de Recursos Humanos, que somos 2 personas, hacemos 2 one-to-one de 1 hora con todos los empleados de la compañía 2 veces al año. Esto lo hacemos sí o sí, pase lo que pase. Luego todo el mundo sabe que tiene las puertas abiertas para venir y contarnos lo que sea en cualquier momento. Y además, todo esto lo complementamos con métricas, con la medición de métricas. Entonces, yo ahora mismo somos 100. Si fuéramos 500, evidentemente esto no lo podríamos hacer. Pero yo ahora mismo te puedo decir dónde están todos los males, cómo lo tenemos que gestionar
y por qué puede haber un riesgo de que se me vaya alguien antes de que venga y me lo diga. Pero es verdad que hemos conseguido, con mucho tiempo, mucho cariño y mucho esfuerzo, que la gente venga, y en la mayoría de los casos, no en todos, evidentemente, venga y nos diga, oye, esto me provoca incomodidad, o oye, no veo futuro, o oye, estas tareas que estoy haciendo ahora mismo, pues yo no me veo haciéndolas mogollón de tiempo, ¿no? Y eso provoca conversaciones incómodas, pero provoca conversaciones muy profundas en las que tú puedes hablar con esa persona y analizar realmente si la continuidad tiene sentido o no tiene sentido. Hace poco nos ha ocurrido una persona que ni nos lo habíamos planteado, en uno de los one-to-one que hicimos, pues nos trasladó pues eso, que las tareas que estaba haciendo ahora mismo, porque las cosas evolucionan y sobre todo en tecnología, que al final tenemos la mitad de la empresa son personas de tecnología, cambian muchísimo. Entonces, tú a lo mejor has entrado con un rol hace 4 años y ahora el rol es totalmente distinto porque las necesidades de la empresa son otras, ¿no? Pues mira, yo no me siento cómodo con esto, la verdad es que no me veo haciéndolo toda la vida. Oye, ¿y cómo lo ves? ¿Tú quieres continuar o no? Porque realmente la tendencia va a ser esta, el año que viene vamos a trabajar estas cosas, no va a haber cambio a corto o medio plazo. ¿Cómo lo ves? ¿Te ves aguantando? ¿Te ves...? Hombre, pues no, yo creo que en enero me buscaré algo. Hombre, pues para que en enero te busques algo, llegamos a un acuerdo, te ayudamos también para que puedas salir a nivel económico y ya está. Y no tiene sentido que aguantes. O sea, el white quitting no tiene sentido si realmente tú ya lo conoces, ¿no? Y evidentemente, pues hubo esa conversación, se agilizó bastante y hubo una salida 100% amistosa, sin ningún tipo de problema. No siempre ocurre así, evidentemente. Entonces, ¿nosotros cómo lo hacemos? Tenemos súper establecidas las conversaciones de feedback, por eso te explicaba esto de los one-to-one, y ahí ya detectamos muchísimas cosas. Pero es que todos los team leads, todas las personas que lideran equipos tienen que tener también one-to-one con todas las personas para detectar también por su parte todo lo que puede no estar funcionando. Además, tenemos KPIs de productividad que este año los hemos implementado. Evidentemente tienen un espacio de mejora brutal y seguimos en ello. Y la gente del equipo tiene muy claro qué se espera de ellos, o por lo menos debería ser así. No es en todos los casos porque no lo hemos conseguido todavía, pero lo óptimo sería que todo el mundo supiera qué se espera de ellos o de ellas para saber en qué punto se está desviando eso y cuándo puede haber peligro. Peligro o bien para que pueda haber un despido, que evidentemente no va a ser porque se desvíe una vez, o peligro porque también se pueda desmotivar al no llegar a los objetivos que tiene y tenga pues, esa inquietud de poder irse a otro sitio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pasa algo de esto, yo creo que hay diferentes tipos de situaciones en las que se puede producir un offboarding, pero cuando ocurre esto, lo que tiene que haber es una conversación súper honesta con esa persona e incómoda, que la tendencia es no tener este tipo de conversaciones. Esa conversación tiene que ser para analizar qué ha ocurrido e intentar reconducirlo de cara a un futuro. Si pasados X meses, lo que hayamos establecido en el plan de cada equipo, no ha pasado eso, ha habido conversaciones y no ha cambiado nada, evidentemente hay que tomar decisiones. Pero es que la persona ya sabe que se va a tomar una decisión. El mejor despido, y ahora hablamos de despidos, no de salidas voluntarias, es el que la persona ya sabe que se va a producir. Es el mejor. No porque esté bien, sino porque quiere decir que has hecho bien el trabajo previo de avisar, de intentar reconducir, de dar oportunidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Evidentemente, para que haya un despido fulminante tiene que haber pasado algo gravísimo, gravísimo. Si no, siempre tenemos que intentar reconducir la situación porque no sabemos lo que ha pasado por ahí. Entonces, eso es lo que intentamos hacer. Yo creo que no hemos hecho muchos despidos, todo hay que decirlo. La verdad es que no hemos hecho muchos, pero hubo una época en la que tuvimos que optimizar el equipo, como le pasa a todas las startups cuando empiezan a crecer. Fue bastante traumático para el resto del equipo porque nunca habían visto un despido en la compañía y evidentemente tenemos un equipo muy joven y fue bastante traumático, pero en realidad tampoco echamos a tanta gente. Quiero decir que es que no fueron ni 9 personas en total, pero fue muy traumático. Yo me he ido a tomar café con las 9. Quiero decir que las salidas han sido bastante cordiales y han sido buenas. 1 de cada 10 a lo mejor no lo conseguimos pues porque al final pues también hay sentimientos y las personas somos personas y es muy complejo, ¿no? Pero lo intentamos. Y una cosa que también tenemos establecida es que sean los responsables directos y las responsables directas las que o los que tomen la decisión, evidentemente asesorados y acompañados de managers y del equipo de people, y que luego cuando haya la reunión definitiva pues también estén ahí presentes, porque nos pasaba muchas veces que nos tocaba desde Recursos Humanos hacerlo nosotros y no es nuestro cometido, aunque parezca que sí, que Recursos Humanos es el que despide, ni tomamos la decisión, de verdad no la tomamos, claro, de verdad claro. no la tomamos, o sea, nosotros no somos los que tomamos la decisión, podemos aconsejar, podemos mostrar métricas, podemos
acompañar, pero nosotros no tomamos la decisión. Nosotros no estamos en el día a día de los equipos, no tenemos ni idea de lo que hace la gente y lo que tenemos es el feedback que se nos da. Entonces, primero que quede claro, Recursos Humanos no toma las decisiones de los despidos, que parece que seamos el ogro. Y luego la propia comunicación del despido. Muchas veces nos toca a nosotros, muchas veces, la mayoría de veces. ¿Por qué nos toca a nosotros? Estoy hablando mucho, ¿eh? Córtame si quieres. No, no, que va, que va. Yo me lanzo. ¿Por qué nos toca a nosotros? En muchos casos porque sabemos o intuimos que esa conversación puede derivar hacia un camino que no es el correcto por una falta de habilidades de la persona que tiene como responsable directo o directa. Y entonces intentamos hacerlo de la mejor forma posible y acompañamos. Y en otros casos porque hay gente que no se atreve. A mí no me ha ocurrido, pero en otras empresas donde he estado me ha ocurrido de, oye, hazlo tú que yo no me atrevo. Bueno, ya, pero es que no soy yo quien tiene que hacerlo, ¿no? Lo tienes que hacer tú, ¿no? Entonces también eso nos pone mucho más peso en la mochila como de responsabilidad de despidos cuando realmente es algo indirecto hacia nosotros, aunque nos toca de lleno, ¿no? Entonces aquí sí que tenemos establecidísimo que la persona que toma la decisión tiene que estar en la reunión y tiene que explicar los motivos, porque es que al final tienes que explicarle los motivos y tienes que hacerlo de la mejor forma posible. Y obvio, y por favor no os olvidéis de esto, la entrevista de salida. Motivos en caso de despido de por qué. Oye, pero dime tú también por qué no has llegado a objetivos. ¿Qué stoppers has tenido? ¿Qué hemos hecho mal? Porque cuando algo no funciona no es unilateral. Las dos partes han fallado en algo, ¿vale? Explícanos qué hemos podido hacer mal para poder intentar reconducirlo de cara a un futuro, pero sobre todo explicarle los motivos de la salida, que ella debería saberlos, pero hay que explicárselos. Y en las salidas voluntarias, evidentemente, ahí sí que la entrevista de salida es básica para que nos expliquen realmente cuál es el motivo de la fuga de talento, de por qué has decidido irte con otra empresa, ¿no? Se intenta, ¿eh? Yo creo que cada vez lo estamos haciendo mejor. Pese a que no tenemos muchos despidos, cada vez lo estamos haciendo mejor. Yo creo que es un tema complicado porque es un tema sensible y lo que dices para muchas personas es como no me atrevo ni siquiera a darle la noticia de que finalmente se ha decidido esto, Claro. pero creo que hay algunas cosas que tenéis súper claras y que para mí son muy importantes, que es esa parte de comunicación transparente, que la persona te pueda ir diciendo, mira, que se siente contigo y te diga, mira, Pat, me siento desmotivado porque esto no es lo que yo esperaba o lo que sea, ¿sabes? Claro, O sea, claro. tener ese No pasa nada, espacio ¿eh? O sea, la gente tiene miedo de claro, hablar con recursos humanos por si me claro. echan. Ya, pero es que a lo mejor tampoco estás bien dónde estás. No sé qué sentido tiene, ¿no? Dínoslo y o buscamos una solución o llegamos a algún tipo de acuerdo, ¿no? Claro, pero ahí quería como matizar ahí tu trabajo, porque creo que es súper importante crear ese espacio donde una persona pueda acudir a ti y decirte, oye, Pat, no me siento motivado con esto. Que creo que es súper importante crear un espacio seguro, un espacio de transparencia, una 100%. cultura de feedback, que sí, que a todos nos gusta que nos dé una palmadita en la espalda, que el feedback no siempre va a ser negativo o de mejora, como queramos llamarlo, sino que a veces también ese reconocimiento suena raro en algunas empresas, ¿no? De, oye, jo, vamos, qué bien has hecho esta parte del trabajo, lo que sea. Crear esa cultura donde se pueda expresar tanto lo bueno que vemos como lo no tan bueno que vemos y que todo el Totalmente. mundo esté implicado en ello. Totalmente. Y rodearse de un buen equipo. Nosotros somos dos, pero somos dos que vamos a una. Es decir, otra persona que es Gabriel, que es un encanto, no me lo quitéis, por favor. Al final, la manera de trabajar, la manera de transmitir, la manera de comunicar, la manera de crear ese espacio de seguridad que tenemos es exactamente la misma. Y para mí eso facilita muchísimo las cosas, porque la gente puede ir tanto a Gabriel como a Patricia. Puede ir a cualquiera de los dos que sabe que le vamos a escuchar por igual y que todo lo que se nos diga lo vamos a tratar de la misma forma. Entonces, creo que es importantísimo también que a veces los propios equipos de personas pues somos muy dispares, porque al final somos personas totalmente distintas, bueno, pues con motivaciones distintas y demás. Pero es que tiene que haber un encaje cultural brutal y para mí en el equipo de personas tiene que ser, pero vamos, ya no brutal, no, exageradísimo. Porque todo lo que tú tienes que transmitir, para que tú puedas transmitir lo mismo y la otra persona exactamente lo mismo. O sea, tiene que ser, vamos, si yo no estoy, Gabriel lo va a hacer como si yo estuviera. Y si Gabriel no está, yo lo voy a hacer como si Gabriel no estuviera. O sea, creo que eso es súper importante. Y luego que la empresa lo sepa y se comunique.
El reconocimiento es clave. Nosotros intentamos fomentar muchísimo el reconocimiento. Tenemos un programa de aplausos dentro de la plataforma que utilizamos. La gente tiene la tranquilidad de poder poner en medio de Slack un día cualquiera, oye, enhorabuena a este equipo que ha hecho no sé qué, no sé cuánto, pero todo eso tiene un recorrido. O sea, para llegar a este punto hemos tardado 5 años casi. Entonces, Claro. tenemos un proyecto de cultura en el que todo el mundo colabora y se han establecido unas acciones. Quiero decir que esto no es de la noche a la mañana, que la gente no se agobie y no se estrese, porque todo esto que explico que es muy bonito, que no es tan bonito porque no siempre lo conseguimos, pero que es tan guay y es verdad, todo esto ha sido a base de muchísimo trabajo, de insistir mucho, de también comernos muchas cosas nosotros para evitar males mayores, como he explicado antes, y eso es así, y de reeducar a la gente, pero a un nivel exageradísimo. Reeducar, o sea, desaprender y volver a aprender, porque venían con esquemas pues bastante tradicionales o antiguos. A nosotros nos gusta el liderazgo humanista, intentamos ser todo lo humanistas posibles dentro de la compañía, pero a veces nos cuesta porque antes no era así, ¿no? No digo que fuera una sangría, pero evidentemente no estaban establecidas los procedimientos. Aquí quiero que paremos a profundizar justo esto que nos contabas y lo que lo que nos contabas al principio, ¿no? De que no había nada establecido, que se hacía de una forma más tradicional. Después de estos 5 años de trabajo, ¿qué cosas positivas habéis recogido de este trabajo, de cuando la gente sale, cómo sale? Nos comentabas eso, que has ido a tomar café con estas personas, que fue un momento Sí, sí. difícil. ¿Qué estáis recogiendo de todo ese trabajo? Bueno, por descontado que tiene un impacto brutal dentro de la propia marca empleadora, pero imagino que estáis recogiendo muchísimas más cosas positivas. A ver, la parte positiva es que la gente, o sea, para mí, de hecho tengo un post preparado con eso, para mí es que si consigues esa seguridad psicológica ya lo has conseguido todo. Y para mí esto es eso, porque si la gente ve que se sale bien y que no pasa nada, que no es un trauma, que oye, luego tienes otras oportunidades, todo el mundo se ha ido recolocando, le vamos siguiendo la pista, quiero decir que no se acaba el mundo por terminar en una empresa, ¿no? Pues está más tranquila y cuando está más tranquila está más predispuesta a explicarte y a comentarte problemas y que podamos ir arreglando situaciones. El hecho de haber trabajado todo esto ya era una empresa muy cercana, quiero decir, tanto el CEO como el CTO, que son los founders, son uno más desde siempre, pero evidentemente pues tenían su manera de trabajar que es la que habían vivido en otras empresas y que no estaba funcionando del todo bien. Oye, pues nada, lo cambiamos y ya está. Y yo encantadísima porque me han dejado vía libre para poder hacer lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es eso, lo importante es hacer que la gente se sienta tranquila, se sienta segura y al final lo que repercute o ese resultado que me estás pidiendo que te explique es el compromiso. El compromiso hoy en día es complicadísimo, cada vez bajan más los niveles de engagement en las empresas. Nosotros mismos hemos visto el bajón de las métricas los últimos años porque al final el sector de tecnología está pegando un bajón enorme. Podríamos hacer otro podcast solo hablando del sector de tecnología, pero todo esto se puede paliar un poquito cuando la cultura de la compañía acompaña, cuando tienes ese espacio de seguridad psicológica. La gente se ayuda, la gente colabora, la gente está predispuesta a cambiar de proyectos, a conectarse a lo mejor cuando hay un problema fuera de horario sin ningún tipo de problema. Está bien y si no está bien te lo dice, porque al final, oye, pues no tienes por qué estar bien siempre, ¿no? Y evidentemente la tasa de rotación que tenemos es bajísima, bajísima. O sea, ahora mismo te la puedo decir, la tasa de rotación voluntaria es un 3%. Es una locura, es una locura. O sea, yo esto no lo había vivido jamás. Tampoco es bueno, he de decirlo. Es muy baja. Es muy baja, pero siendo el sector tecnológico también hay muchísimo dinero que se puede invertir en otras cosas y luego es muy difícil tener un equipo técnico comprometido con el proyecto. Entonces, Complicadísimo, complicadísimo y más cuando los proyectos técnicos cambian cada año, porque cada año la necesidad es totalmente distinta. Ahora tenemos toda la parte de inteligencia artificial, data. Esto hace 4 años no nos lo planteábamos. Estaba ahí, pero no nos lo planteábamos como algo estratégico. Claro, todo esto cambia las funciones de las personas que están dentro y evidentemente no todo el mundo está alineado con eso, no tienen por qué gustarles, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poco la disparidad. También el tema de la burbuja de salarios en tecnología que ya no está, ¿no? Que ya no tienen esa facilidad
de duplicar el salario cuando saltan a otro sitio. Ahora ya estamos todos más o menos en una media. Hay como muchas cosas que no acompañan a la motivación y al engagement de los equipos tecnológicos, pero bueno, yo creo que es esa montaña rusa, ¿no? Igual que ahora estamos en ese punto, habrá otro en el que se va a estabilizar más y ya está. No lo veo como un súper problema, pero evidentemente cuando trabajas bien las salidas, el cojín es diferente. Cuando caes, está colchadito, Sí. está colchadito, no te pegas la torta, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayuda muchísimo. Y evidentemente, y algo de lo que nunca se habla, pero que también me parece importantísimo, es que si esa persona se va pues de forma voluntaria, pues porque, oye, mira, me voy a otro sitio porque quiero probar cosas nuevas, siempre puede volver. Si una persona se va y vuelve, que hemos tenido algún caso, quiere decir que tan mal no lo estás haciendo, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de conseguir que alguien se vaya, seguir teniendo contacto, que con la mayoría de personas lo tenemos, y que alguien cuando ha aprendido fuera puede volver, esto es una riqueza brutal, porque todo lo que ha aprendido fuera nos lo va a traer dentro también, ¿no? Entonces, este efecto boomerang de empleados del que no se suele hablar, para mí también es una de las bondades de trabajar bien los procesos de onboarding. Vale, ¿y hay algún error o algo que sobre la marcha os habéis dado cuenta que no estaba funcionando? Así como consejo para personas que están trabajando en momentos iniciales de este tipo de procesos de salida. Errores mogollón. Errores muchísimos. Las salidas son muy delicadas. Primero porque, o sea, hay que dividirlos. Yo hago 3 bloques. Hago la salida voluntaria, despidos bien, y luego tenemos despidos fulminantes de cosas que han pasado chungas, ¿no? Que dices, bueno, esto lo voy a dejar ahí, esto no lo vamos a tocar. Pero, por ejemplo, no es lo mismo una salida voluntaria que un despido. Las salidas voluntarias, para mí, indican que hay algo que no estamos haciendo bien, pero tampoco tenemos que tener un trauma si el nivel de rotación es el adecuado. ¿Por qué? Porque también es lícito que las personas quieran hacer otras cosas. O sea, no nos tenemos que enfadar, que nos pasa mucho a las empresas, ¿no? Que parece que seamos omnipresentes y que todo el mundo tenga que estar contentísimo con nosotros. Oye, que a lo mejor no es que no esté contento o no esté contenta, simplemente lleva 4 años aquí y entender el tipo de sociedad líquida que tenemos ahora mismo, que la gente quiere probar otras cosas, quiere hacer otros proyectos, se va a ir, va a aprender, y quién te dice a ti que a lo mejor dentro de 10 años pues no quiere volver porque ya ha visto lo que hay y ya está, ¿no? No nos enfademos. Nosotros nos enfadábamos al principio. Yo me enfadaba. Yo pensaba que había fracasado, y esto es un consejo que doy a las personas que trabajan en el sector de recursos humanos. Yo me enfadaba y me lo tomaba muy a nivel personal porque creía que no estaba haciendo bien las cosas, que hay algo que no estaba haciendo bien. Evidentemente siempre hay algo que no ha funcionado y ha hecho que esa persona quiera irse, ¿eh? Pero cuando solamente se trata de un tema salarial o de funciones o de motivación porque tiene un techo y a lo mejor quiere ser team lead, pero hay un team lead que ya no se va a mover de ahí, ¿sabes? Este tipo de situaciones muy concretas no es culpa nuestra, es que tiene libertad, no somos una jaula, tiene libertad para poder irse a otro sitio, aprender cosas nuevas y, oye, y a lo mejor le va muchísimo mejor que aquí y no pasa nada, no pasa nada. No lo Y que tienes que hacer tuyo. como bien dices, perdona, Pat, Sí. es algo muy personal y muy ubicado en el contexto en el que estamos viviendo, donde todo es rápido, Claro. donde antes pues cualquier persona podía estar 30 años en el mismo puesto de Esto trabajo no de todo existe. correcto. Ahora, 4 años a mí me parece un montón. Entonces la gente quiere seguir aprendiendo, quiere crecer, quiere asumir nuevas Claro, cosas claro. y sí que es verdad que muchas veces no lo podemos llevar como a tema personal de qué he hecho mal para que esta persona que tiene unas métricas perfectas, súper bien, que siempre es súper productivo, se me vaya. Es como, es que a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, ni con la empresa, ni con cómo estamos gestionando las cosas, es un tema suyo personal, claro. Claro, es que no pasa nada, pero tendemos a hacer lo nuestro, ¿eh? Y esto es un error. No podemos controlar todas las salidas que hay, ni mucho menos. Si tú te sientas con esa persona y los motivos que tiene, pues te llevarían a ti mismo. O sea, al final hacer esta práctica. Si lo que te está explicando es algo que tiene sentido para ti y que tú mismo harías en esa situación, oye, que ya está, no le demos más vueltas, acompañémosle, vamos a hacerlo fácil, vamos a recoger feedback, eso sí, porque seguro que hay cosas que no han funcionado durante el camino que podemos trabajar, pero ya está. Y luego, evidentemente, las salidas voluntarias en las que sí que nos explican cosas que no han funcionado y que a lo mejor la decisión puede haber sido pues por un mal liderazgo, por un salario bajo,
porque, yo qué sé, me lo invento, porque a lo mejor ha visto que han promocionado a otra persona a una posición que quería ir y que pensaba que estaba más preparado o más preparada. Este tipo de situaciones, estas hay que trabajarlas de otra forma. Hay que recoger toda la info. Cuando ya han tomado la decisión, yo no soy partidaria de hacer contraofertas, de verdad no lo soy, o sea, creo que siempre salen mal, sinceramente. Además, si tú ya no le has pagado lo que tocaba o no has estado ahí cuando tocaba, quiere decir que ya lo has hecho mal, con lo cual lo que hay que hacer es facilitarle la salida y no poner más problemas. Pero hay que trabajarlo, hay que recoger toda la info, trabajarlo lo mejor posible, acompañar de forma positiva y, oye, dejar las puertas abiertas si esa persona consideramos que luego tiene posibilidad de poder volver y aportar, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de que mucha gente se va por falta de camino, por falta de crecimiento, porque el tema de los salarios es relativamente fácil, no para las empresas pequeñas y pymes, que tenemos los budgets más ajustados versus empresas que trabajan en remoto y vienen del extranjero, que esto es una locura, pero tenemos lo que tenemos y seguramente lo podemos compensar con otras cosas, ¿no? Pero cuando no es algo solo y puramente de salario, sino que ha habido ahí algo que no ha funcionado, tenemos que analizarlo muchísimo y trabajarlo para que no nos vuelva a ocurrir. Y eso es una responsabilidad de la empresa y de las personas que estamos en recursos humanos y liderando equipos, porque tenemos la información y tenemos que trabajarla. Y luego las salidas a nivel de despido es otro mundo. Ahí yo creo que es importantísimo tomar decisiones muy objetivas, basadas en datos. Algo que nos pasaba al principio, que no teníamos métricas, era que decidíamos en función de sensaciones. Pues, oye, pues me ha trasladado el team lead que no trabaja bien, que no está vendiendo bien, que, bueno, vendiendo sí porque lo puedes medir. Oye, mira, que lo ve o la ve que no está trabajando de esta manera. Bueno, claro, evidentemente si es alguien de tu equipo y no ves que está trabajando bien, pues nada, pues tomamos la decisión y ya está. ¿Has hablado con él, con ella? No, porque lo tengo claro. Esto no funciona. Hay que hablar, hay que potenciar esas conversaciones. Y uno de los errores que cometimos muy al principio, o se cometían, eran estos. Era tomar decisiones sin estar basadas en datos reales y sin haber tenido las conversaciones previas. Para mí es lo peor que puedes hacer, porque luego a lo mejor te arrepientes. Y esa persona, oye, pues o no era así, o era una expectativa errónea, o era una sensación, o era lo que fuera, pero no era real, ¿no? Y luego lanzar bueno, apoyar a la gente que sale, que puede brillar en cualquier sitio. Quiero decir, hay una parte de cultura muy importante y parece que cuando no encajamos en un sitio o ya hemos terminado el camino en ese sitio, parece que sea una derrota y todo lo contrario. O sea, esas personas, todos, y me incluyo, podemos aportar en un sitio y podemos aportar en 1000 sitios más en los que encajemos con esa cultura de compañía. Tú puedes brillar en un sitio y no brillar en otro. No quiere decir que porque aquí no te haya ido bien y nos sentemos contigo y te digamos, oye, mira, no acaba de ser lo que esperábamos ni para ti ni para nosotros, no quiere decir que te vayas a la siguiente compañía y ahí no lo petes. Es que seguro que sí, porque son cosas distintas. Entonces, esto también tiene que quedar claro, porque la gente se va con la sensación de derrota y simplemente lo que no ha funcionado es todo el engranaje en esa empresa. Pero es que como esa hay 300.000 más en las que sí que puede funcionar. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, me puedo imaginar que siendo una empresa tecnológica, vosotros dos, para gestionar todo eso, tendréis mucho apoyo de la tecnología para poder construir todo esto, para poder tener toda la información recogida, para la comunicación con cualquier manager que estéis utilizando, porque bueno, yo soy bastante friki de la tecnología. Bueno, es que si no te mueres. Claro, sí, pero hay mucha gente que quizá a lo mejor más mayor que yo, que es como, no, esto lo podemos hacer en un Excel. Y a mí me repele, o sea, es que no puedo con ese programa, no puedo ni verlo. Y hay muchísimas herramientas que a mí personalmente en mi día a día me ayudan un montón y me dan la vida, son súper visuales, me hacen gráficas. Los aplausos que decías, por ejemplo, que para mí también es una herramienta súper potente, ¿no? El poder, es que no tardas nada, 5 segundos, Exacto. pones un parrafito o mandas directamente los aplausos y son cosas que te ayudan un montón en tu día a día y que tú puedas invertir tus horas en otras cosas donde aporten más valor, ¿no? Cuéntanos, Pat, qué herramientas estáis utilizando para poder tener toda esta parte de cultura trabajada y tener toda la información en esta parte de salidas. Pues he de decir lo primero que en casa de herrero cuchillo de palo. Es decir, tú puedes ser una empresa tecnológica
pero precisamente por eso es muy probable que el foco del equipo de tecnología no esté en desarrollarte herramientas para recursos humanos, que al final somos 2 personas, aunque impacten toda la compañía, sino que están poniendo el foco en producto, ¿vale? Con lo cual, lo que te tienes que hacer es buscarte la vida a nivel de herramientas. Perdona, ahí yo no, o sea, me refería a cualquier herramienta. El equipo de desarrollo tiene bastante con su producto, Por pero hay eso digo que muchísimo mercado. a veces nos pensamos que tenemos desarrolladores y que nos hacen un programa, ¿sabes? Y No, esto no, no. no funciona así, ¿eh? Mira, nosotros, por ejemplo, a nivel de comunicación trabajamos con Slack, que yo creo que es uno de los que más se utilizan en el mercado. Ahí, evidentemente, pues tenemos canales concretos creados, nos comunicamos todos los recursos compartidos, etcétera, etcétera. Trabajamos con la plataforma de Google. Y luego sí que tenemos, a nivel de recursos humanos ya como tal, tenemos tres grandes herramientas que nos facilitan la vida, y además no me escondo nunca porque hablo de ellas con total transparencia, ¿eh? Una es Bizneo, que Bizneo es nuestro portal de empleado. Esto fue lo primero que implementamos, pues para pedir vacaciones, registro horario, etcétera, etcétera. O sea, lo más basic de todo. Y luego tenemos el ATS, que lo tenemos con Bitterbit, con la empresa Bitterbit, que es maravilloso. Y recomiendo enormemente que, aunque no tengáis un montón de procesos de selección, tengáis un ATS, sea el que sea, básicamente por cumplir normativa de protección de datos y por tener un pool de las personas que tienen interés de trabajar con la compañía, porque depende del perfil. A nosotros lo que nos pasa es que tenemos que hacer búsqueda directa 100%. Nosotros publicamos ofertas de empleo y no se nos apunta nadie, Claro. nadie. O sea, lo que tenemos que hacer es arrancar a gente del mercado, contactar directamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una herramienta que nos facilita muchísimo las cosas. Cuando empecé había un Excel, casi me muero porque venía precisamente en las empresas de trabajo temporal. Esto lo tienen avanzadísimo porque el volumen de candidatos es tan alto que lo tienes que gestionar de alguna forma. Claro, llego aquí y había un Excel y bueno, para eso sí que ha sido un salto de valor importante, además de automatizar mensajes, para no hacer ese ghosting cuando tienes proceso de selección que a lo mejor se te olvida algo y demás. Eso es importantísimo. Y luego toda la parte que es de ahí es donde yo soy la más friki de todas, la parte de las métricas a nivel de clima y engagement, todos los ENPs, toda la parte de, pues por ejemplo, los aplausos, el reconocimiento, el canal de denuncias anónimo, canal de mensajería anónimo, que también lo tenemos, pero la gente por suerte nos lo dice luego por detrás y sabemos quién es. Lo tenemos con Nailted, la empresa es Nailted. Ahí recogemos muchísimas métricas y luego incluso tenemos métricas que hemos personalizado nosotros para que podamos medir el impacto de las acciones que realizamos en el proyecto de cultura. O sea, que lo podemos ir personalizando 100%. Claro, implementar un programa como puede ser Nailted es complejo en el sentido de que tienes que esperar mucho tiempo a tener métricas reales, porque el impacto, claro, a no ser que quieras machacar con encuestas a la gente cada semana, que esto es totalmente inviable porque no te las van a responder, si lo haces cada 3 semanas como hacemos nosotros, para poder conseguir toda la data que tenemos ahora mismo, después de 3 años y medio que lo estamos utilizando, te tienes que esperar mucho tiempo. Entonces, el impacto no es inmediato, es un proyecto a medio plazo, ¿vale? Pero vamos, es brutal. Puedes lanzar encuestas y puedes hacer de todo. Nos facilita la vida 100%, o sea, tenemos los gráficos y luego, evidentemente, pues tenemos Locker Studio, que a nivel de data es donde trabajamos con toda la compañía, pero esto sí que es algo estratégico para la empresa. Pero vamos, el ATS, el portal de empleado tiene que estar porque es algo legal, pero el ATS y algún sistema para medir clima, ENPs, engagement, etcétera, para mí es básico para los departamentos si de verdad te importa lo que estás escuchando. Porque es una inversión, pero es una inversión que al final te da datos para poder tener esas conversaciones de valor. Y es anónimo 100%, o sea que la gente lo hace y lo responde siempre que después vea respuesta por parte de la compañía. Porque si te están diciendo que algo no funciona y nadie hace nada, evidentemente la gente deja de responder. Entonces tiene que haber también esa cultura de, oye, yo estoy opinando, pero veo que hay una repercusión. No tiene que ser negativa, pero veo que pasa algo después de lo que yo he dicho, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso a nivel cultural. A mí también me parece súper importante porque si nos hinchamos a recoger feedback, a pasar encuestas y no ocurre nada, Claro, pues perdemos toda la credibilidad y pierde todo el sentido de por qué lo están haciendo. no lo hagas. O sea, si vas a recoger esos datos y no vas a hacer nada, mejor no preguntes. Mejor no preguntes, de verdad. Total.
Vale, Pat, y ya para cerrar, pasamos a la parte del libro. Bueno, aquí tengo tropocientos. Mira, te voy a decir uno que siempre recomiendo y luego voy a hacer publi porque tenemos un libro muy chulo. Y además, de verdad, que si tuviera que empezar lo compraría, si no, no te lo diría. El que recomiendo siempre es el de Aquí no hay reglas, que habla de la cultura corporativa de Netflix, que me parece brutal. O sea, te explota la cabeza tal cual cuando lo lees, pero me parece que tiene muchos ejemplos que, evidentemente, modificados y llevados a la realidad de cada empresa pueden ser muy útiles para trabajar la densidad de talento. Trabajan muy bien ese espacio de honestidad radical, ¿no? Porque son honestamente radicales. Eso tienes que estar muy preparado para tener una cultura de ese estilo, pero si consigues llegar a ese nivel, realmente todo funciona muy bien, ¿no? O sea, ese lo recomiendo enormemente. Y evidentemente, pues mira, hace poquito lanzamos un libro entre 10 personas a través de Tiago Santos, que os lo recomiendo porque las personas que han colaborado, y he tenido la suerte de ser una de ellas, son personas que aportan muchísimo. Además, se habla de todas las etapas de recursos humanos y de experiencia de empleado, y creo que está muy chulo. Mira, este es el libro. Tiago Santos es la persona que ha organizado todo el proyecto. Somos 10 personas de España y LATAM que hablamos de todo el área de recursos humanos. Y se llama 100 preguntas y respuestas sobre la gestión de personas. Recomendado 100%, y no porque haya participado, sino porque la gente que está es buenísima. Y yo creo que debe ser un básico porque habla de un montón de áreas de experiencia de empleado que creo que puede ser súper interesante, la verdad. Pero bueno, no somos tanto como Netflix. Seguro que Lo sí, seremos. seguro que sí. Yo me lo apunto y vamos, seguro. Me quedo con una nueva, añado un nuevo libro para 2025. Mira, es que yo estoy arruinada ya, porque además me gusta en formato papel. A mí Soy también. tradicional. Entonces, yo ya no sé ni dónde meterlos. A mí también. No te voy a girar la cámara porque tengo aquí toda esta parte, no sé, puede haber 200 ahora mismo. Madre mía. Bueno, Pero bueno, es una inversión pues de conocimiento. sí, total. Pues nada, Pat, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. El placer es mío, de verdad. Creo que hemos abordado un tema muy chulo y nos has dado como muchas indicaciones muy prácticas y de una forma súper clara que creo que puede sumar muchísimo valor. Así que, nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos una semana más en este episodio de People Things y nos vemos la semana que viene. Hasta Chao. luego. Hasta luego.